Gracias a Dios que podemos celebrar. El Señor nos llama a celebrar. Los domingos son un momento de celebración también, de regocijarnos, de cantarle al Señor. Y el Señor quiere y se goza en que seamos así, un pueblo festivo, porque tenemos motivos para celebrar. Pero también la vida está llena de momentos difíciles, ¿cierto? La vida lleva crisis, hay dificultades, hay problemas. Uno quisiera no vivirlo, pero los hay. Yo no sé quién en ese momento estará atravesando un momento difícil, de crisis de pronto, un momento complicado. ¿Hay alguien? ¿Nadie? Todos están viviendo en paz y amor, ¿verdad? ¿Sí? No, hay varios. Sí. El resto ya se puede retirar porque vamos a hablar. No, mentira. En la carta que estamos trabajando, Santiago le habla a una comunidad que está sufriendo. Está sufriendo un momento muy difícil, de pronto igual o peor al que podamos estar viviendo nosotros. Ellos estaban viviendo la persecución por causa de su fe. Y esto lleva a otras crisis. Y suele suceder con las crisis. Estaban siendo perseguidos, eso dio lugar a la dispersión, las familias dispersas y además una serie de complicaciones que surgieron a raíz de eso. Suele suceder cuando surge una dificultad financiera en el hogar, un problema económico. Dígame, ¿eso no trae problemas también en la pareja? ¿Sí o no? Sí, y con los hijos y todo lo demás. Un problema económico no solamente le afecta a la persona que lo está viviendo, sino a la familia nuclear y a la familia extendida. Un problema de relaciones, usted tiene un problema con su papá, ¿sí? Tuvo una discusión con él. ¿Eso no levanta otros problemas? Va a tener de pronto el problema con sus hermanos. Llama a sus hermanos, sé qué cosa le dije a mi papá, que lo vi alterado el otro día, y se le vuelve un problema familiar más complejo. Lo que quiero que pensemos es que un problema trae otros, es decir, no viene solo, trae cola. Y ellos estaban viviendo esto aquí. Estaban siendo perseguidos por su fe, estaban dispersos por el mundo de aquel entonces, pero todo esto dio lugar también a que entre ellos se suscitaran celos, contiendas, rivalidades, motivos de orgullo, habían diferencias entre ellos y hacían acepción de personas, al punto que comenzaban a hablar mal unos de otros. Habían quienes se creían los sabios y aparecen dando soluciones. Vean, les voy a decir cómo se resuelven las cosas. Y Santiago les va a decir, no pretendan ser maestros. Y tiene que corregir una serie de situaciones que se van levantando, se van suscitando a raíz del problema que están viviendo. Por eso, Santiago les dice cosas como, prontos para oír, y se refiere a oír la palabra de Dios. No tanto a oírnos entre nosotros, está hablando de oír la palabra de Dios en los momentos de crisis. Tardo para hablar, porque en los momentos de crisis podemos decir cosas de las cuales nos arrepentimos, ¿o no? ¿Sí le ha pasado? Que en un momento de calor, de conflicto, usted puede decir cosas de las que luego se arrepiente. Yo recuerdo el caso hace muchos años de una mujer que en un momento de discusión por temas económicos le dijo al esposo, eso me pasa por estar casada con un vaciado. Y el tipo, de lo que estaba todo acalorado discutiendo, quedó frío. Y la mujer sintió que le había dado tremenda puñalada, como dicen, trapera, ¿cierto? Ella luego le pidió perdón y todo el cuento, pero el pobre hombre quedó muy dolido. ¿Se dan cuenta que en los momentos de calor, de efervescencia, uno puede decir cosas de las que luego se arrepiente? Por eso la recomendación es, en los momentos acalorados, mordámonos la lengua, ¿sí? Se la muerde y mejor no hablar, porque ahí es cuando decimos barbaridades. Por eso dice Santiago, tardo para hablar y tardo para airarse, porque en los momentos de conflicto, de crisis, uno se enoja o se indigna ante la injusticia, y a veces algunos que se creen en Jesús, dice yo voy a echar, como Jesús echó a los mercaderes del templo, echa fuete y trata de poner orden a la brava. Lo que dice aquí la Biblia es, ojo, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿sí? Entonces, tenemos que mirar todas estas enseñanzas a la luz de esa realidad. Y lo que quiero que pensemos ahora es que llegamos al versículo 21 y quiero que lo lea, se lo puse en el bosquejo. Dice, en medio de esa situación de dificultad, de crisis, les dice, quiten de su vida, ¿qué dice? Todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder, ¿para qué? Salvar su alma. Vea lo que está diciendo, que hay que recibir la palabra de Dios porque tiene poder para salvar el alma. Pero una pregunta, ¿no le está escribiendo a cristianos acá? ¿Cómo así que les dice para salvar el alma si ellos ya son salvos?
Uno dice, ¿de qué está hablando? Aquí hay que explicar algo, y escúcheme con atención. La salvación que Cristo Jesús nos ofrece es tan completa, que, ojo, me salva de mi pasado, de mi presente y del futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación es así, pasada, presente y futura. Me explico. Pasada, ¿por qué? Porque en el pasado usted puede tener una historia terrible. Usted fue víctima de maltrato, de abuso, viene de un hogar disfuncional, fue expuesto a tantas cosas, qué sé yo. Hay personas que viven con un pasado que los persigue. El tatarabuelo fue alcohólico, el bisabuelo alcohólico, el padre alcohólico, y él dice, yo soy alcohólico, ¿qué más se puede esperar de mí? No, lo que quiero decir aquí es que la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Vale decir, mi pasado, por duro que haya sido, o bueno también, porque hay gente que tiene un pasado bueno, qué bonita familia, y de lo cual se siente orgulloso, quiero decirle que por bueno que sea, si no tiene a Cristo, dice la Biblia que mis justicias son como un trapo inmundo delante de Él. Por tanto, yo tengo que ese pasado, ser redimido de ese pasado. La salvación me libra de ese pasado, para que el pasado no me persiga. De tal manera que yo pueda decir, estoy en Cristo, nueva criatura soy, todo lo viejo pasó. Me salva de mi presente. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo con principios y valores contrarios a la palabra de Dios. Ante una situación de crisis matrimonial le va a decir, divórciese. Vivimos en un mundo que no vive conforme a la palabra de Dios. Me salva de mi presente, me salva de este mundo pecador actual que trata de devorarnos. Por eso la importancia de estar firmes en el Señor. Me salva de esta realidad y me permite vivir como Él quiere. Por eso la salvación no es algo que uno anhela como en el futuro, ay, anhelando el cielo. No, la salvación, la vida eterna se empieza a vivir ¿cuándo? Cuando uno le entrega la vida a Jesucristo. Y en ese momento Él sana mi pasado, restaura mi pasado, me salva del presente. ¿Y sabe qué? También es futura, porque va a llegar el día de la ira de Dios. Cuando Dios juzgue con justo juicio, nosotros vamos a estar salvos de esa ira, libres de esa ira, porque Cristo ya pagó por nuestras faltas. Por tanto, la salvación es completa, es pasada, es presente y es futura. Cuando dice aquí salvar las almas, es que yo pueda disfrutar, ojo, en medio de la situación que esté viviendo, dolor, sufrimiento, duelo, lo que sea, disfrutar la salvación. La salvación se vive ahora. Nosotros no somos personas que estamos sufriendo en el presente, anhelando el cielo. No, desde ahora vivimos el cielo. ¿Pero cómo? Si esto es un infierno. El cielo en el corazón, en la vida, cuando estamos con Cristo en nosotros. La vida eterna se empieza a vivir ahora. Jesús cambia la vida. Ese es el regalo de Dios. Si se apareciera el genio de la lámpara aquí y dice, pídame 3 deseos, ¿qué pediríamos? ¿Sabe qué pediría la mayoría de las personas? Pedirían, de pronto un montón de cosas, pero se podrían resumir en 3. La gente pediría salud, dinero y amor, ¿cierto? El que tenga estas 3 cosas, porque muchos piden por salud, que es estar sano, te pido salud, Señor, ¿sí? ¿Cuántas veces no alguien ha dicho, Señor, el día que me muera, ¡pum!, de una, pero no quiero sufrir, ¿sí? Salud, dinero, para pagar el apartamento, a pagar la universidad, a pagar el carro, lo que sea. Hace falta, no estamos diciendo que la salud y el dinero no sean una necesidad, sí, pero quiero decirle que la necesidad más grande del ser humano es la salvación completa que Cristo Jesús puede ofrecer. Y que aún en medio de la enfermedad, de la crisis financiera, nos puede dar un nuevo motivo de vivir. La gente pide amor, el soltero quiere casarse y el casado quiere volver a enamorarse. Por eso, vivir la plenitud de la salvación en Cristo Jesús, en medio aún del dolor. Por eso es que uno puede ver a personas enfermas que reciben a Cristo y la vida les cambia. Y uno pregunta, pero ¿cuál gozo y cuál alegría si sigue enfermo y se va a morir? El hombre que está quebrado se entrega a Cristo y la vida le cambia, pero usted sigue quebrado. ¿Se acuerdan de Ana, la mamá de Samuel? Estéril. Una mujer estéril, que los demás señalaban, se sentía menos, la sociedad la señalaba.
Y ella va delante de Dios y dice, derrama su alma delante de Dios. Y me llama la atención del texto que dice que ella sale, y cuando sale, dice, ya no estaba más triste. Pero ella seguía estéril, ¿o no? Sí, nosotros en nuestro materialismo quisiéramos que saliera con el niño en brazos, ¿cierto? ¿Por qué Dios no le hizo el milagro? ¡Ta! Niño, listo, y sale con un niño. Y lactando, ¿sí? ¡Ay, niño, ya! Bote el gas. No. Ella sale de la presencia de Dios estéril, pero dice la Biblia, no estaba más triste. Es el milagro que Dios hace en el corazón humano. Por eso lo que estamos viendo aquí tiene poder para salvar su alma, la salvación plena, completa de Cristo Jesús, sanando mi pasado, restaurándome, redimiéndome de este presente y con la confianza de saber que voy a estar con Él para siempre y que no hay más ira sobre nosotros. Pero fíjese, para disfrutar esa vida plena en Cristo Jesús, que muchas veces no disfrutamos y vivimos frustrados, ¿sabe por qué? Porque no hacemos lo que este solo versículo está diciendo. Este versículo tiene dos verbos muy importantes y léalo otra vez. Dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Y acepten, dos verbos, quitar y aceptar. Podemos ponerlo como quitar y poner para que suene más fácil de recordar. Quita y pon, quite y ponga. Dice, acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Hay que quitar, pero ¿qué hay que quitar? Dice aquí la Biblia. Todo lo malo y todo lo sucio. Otra traducción va a decir toda la inmundicia, ¿sí? Hay que quitar. ¿Sabe qué pasa con la mayoría de los creyentes? Que si no nos quitamos la inmundicia, esa queda en el corazón. Quitarse, la idea es desvestirse. Es una cosa así. Quitarse es despojarse, algo así como esto. Uno se quita. No voy a hacer striptease por si acaso, ¿no? Pero es quitarse. Me quito. Ahora imagínense. Pónganse. La idea es ponerse. Me pongo otra. ¿Por qué? Porque esta no es mía. La tengo que devolver al final. Espero no maltratarla. Pero miren, ¿saben lo que pasa con la mayoría de creyentes? Tienen un ropaje que no es el suyo. ¿Y sabe por qué? Porque Cristo no nos creó para la inmundicia, para el pecado. La inmundicia en el texto, en el contexto inmediato, ¿sabe cuál es? Es la ira. Pero hay muchas cosas más que vamos a mirar ahora, que hay que despojarnos de ella. Pero hay que quitarnos. Pero si no nos la quitamos y lo que hacemos es ponernos encima la palabra de Dios, ¿cómo queda? Queda algo así, imagínense. ¿Qué tal? La verdad, ¿cómo se ve? Terrible, ¿cierto? No, dígalo tranquilo, espantoso. No, ¿sí? Es así como muchos creyentes pretenden a veces vivir. Y viven una vida remendada, parchada, que tiene de creyente y no tiene de creyente. Lo que está diciendo aquí la Biblia es quítese, desvístase. Uy, que no se caiga esto. Quítese, la idea es quitarnos completamente ese ropaje, porque no es lo que Dios quiere. Despójense de eso. Es una urgencia, es una palabra que implica, es un imperativo que implica urgentemente, quítese esto. Lo que la Biblia está mostrando aquí, por favor, y es supremamente serio. Ellos tenían que despojarse de esa ira, pero no solamente de la ira, de esa ira que muchas veces llena el corazón ante las injusticias o el dolor o la frustración. Al ver que usted no se sana, o al ver que no consigue trabajo, al ver que no paga la deuda, al ver que no se resuelve una situación familiar, matrimonial, etc. Dice, la ira de Dios, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero en el contexto, escúchenme con atención, hay más cosas que debemos quitarnos. Cada uno piense qué, pero yo quiero decirle aquí, hay más cosas. Si usted lee todo Santiago, se va a dar cuenta que hay más cosas que hay que quitarse. ¿Sabe una de las cosas que tenemos que quitarnos y que ellos también tenían que quitarse? Dice el texto que ellos vivían afanados por el mañana. Dice, vivían haciendo negocios y cosas pensando en el mañana. Ahora, por favor, todos pensamos en el mañana y hay que planificar. No estamos hablando de vivir el presente y olvidarnos como aquellas personas que no pueden planificar el día de mañana porque no, eso ya es mucho esfuerzo mental, ¿cierto? Es vivir el momento. No estamos hablando de eso. Sí hay que planificar, hay que proyectarse, hay que ahorrar, etcétera. Pero el afán, el vivir inquietos, afanados, estresados por el mañana, porque todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para planificar quedan cortos.
Hablaba con un hombre pensando en el tema de la planificación financiera y él decía, lo que hay que hacer, lo que las familias deben hacer, es ahorrar por lo menos 4 meses de lo que necesitan para vivir, para que ante una eventualidad que quede sin empleo, tenga 4 meses para vivir de tal manera que pueda conseguir empleo en esos 4 meses. La pregunta es, ¿usted no conoce gente que ha quedado desempleada casi un año? ¿O más? Entonces, por más que haya ahorrado, entonces replantee su fórmula. No, entonces 6. No, entonces un año. Hay gente que dura más de un año. Es más, a veces de por vida queda desempleado y tiene que vivir del rebusque. Lo que quiero decir es sí, planifiquemos, pero no hay nada seguro en esta vida sino el confiar en el Señor. Es decir, planifiquemos confiando que el Señor tiene la última palabra y que Él es el que va a resolver las cosas como Él quiere. Por eso es que debemos tener mucho cuidado. Cuando comenzamos nosotros a planificar y a tener todo en orden y bajo control, llega el momento como de la soberbia humana, ¿sí? He escuchado a personas decir, vea, yo no tengo pensión, pero tengo propiedades, bienes, todo eso, y esa va a ser mi pensión. ¿Usted no ha visto a gente perder todo eso a veces? Sí. Y a veces Dios humilla de esa manera. Por eso, ¿qué es lo que la palabra nos enseña? A depender de Él. No quiere decir que seamos unos despelotados, que no planeamos nada. No, sí, la Biblia habla de la diligencia, la planeación, pero habla del depender del Señor. Y esta gente vivía inquieta por el mañana. Y Santiago habla acerca de esto y más adelante hablaremos con más detalle. Habla de la lengua también, más adelante, en el capítulo 2. Porque ante las crisis aparecían las personas que hablaban más de la cuenta, ¿cierto? Te voy a contar algo para que ores. Y comienza el tema. ¿Sabe qué otra cosa había en aquella época que ellos tenían que quitarse? Dice Santiago, la religiosidad. Y por eso va a decir que la religión pura y sin mácula es esta, hacer esto. Y no tanta religiosidad. Ellos, por su trasfondo judío, tenían mucha religiosidad. Y quiero que pensemos en esto también con nosotros. Lo que Dios quiere es el corazón, no tanto la parte externa, que cambiemos en nuestra forma de hablar, de vestir. Dios quiere el corazón. Alguien me decía hace poco en una Santa Cena, ¿por qué no usamos pan sin levadura y vino? Como dice la Escritura. ¿Sí? Cuando uno estudia la Escritura puede darse cuenta realmente del propósito de los elementos y por qué la Santa Cena. Decía que si yo no como pan sin levadura y vino, siento que no estoy celebrando la Santa Cena. ¿Me explico? Quiero que tengamos cuidado porque el Señor Jesús censuró duramente a los religiosos de aquella época, que ayunaban 2 veces por semana. Oraban 3 veces al día. ¿Y el Señor qué les dijo? Sepulcros blanqueados. Que diezmaban, dice, de todo. No quiere decir que no ayunemos, que no oremos, que no diezmemos. Lo que está diciendo la Biblia, lo que el Señor trata de mostrar es el corazón. Por eso tengamos mucho cuidado. Hoy hay una religiosidad también dentro de las iglesias cristianas. ¿Usted se ha dado cuenta? Hay un lenguaje evangélico que nosotros le huimos. No queremos, como confras, queremos ser diferentes. Queremos parecer, escúchelo bien, queremos parecer unos paganos, pero profundamente espirituales. ¿Y por qué paganos? Porque no hablamos como los que hablan, los que supuestamente son cristianos hablan. ¿Cómo habla el cristiano en la calle? Digo, ¿soy cristiano? Ah, Dios te bendiga, sangre de Cristo, cúbreme. ¿Cierto? Ato esas palabras, declaro lo otro. No saben ni lo que hablan, ni lo que significa eso. Eso de declarar tiene un trasfondo metafísico, pagano, totalmente infernal, y no es bíblico, pero está metido en la iglesia. Por eso nos gusta llamarnos por nuestro nombre, más que hermano. Hermano tal, ¿cierto? Aprendas el nombre, no sea flojo, ¿sí? El hermano de gafas, el hermano calvo. ¿Y qué hacemos con tantos calvos que hay en la iglesia? Qué bueno llamarnos por nuestro nombre. Hay gente que me dice, ay, usted aquí no bota gente al piso. Yo he visto gente en el piso cantidad de veces y siguen luchando con el mismo problema, con el mismo orgullo, con la misma infidelidad, con el mismo adulterio y lo que sea. Además de tumbarlo al piso, ya tiene otro problema, el totazo que se dio, ¿cierto? Pero lo que queremos es el cambio del corazón. Un pastor me decía en Medellín, yo ya estoy cansado de hacer pasar la gente adelante. Él siempre acostumbraba al terminar la prédica, decía, venga usted adelante, ¿sí? Arrepiéntase, yo quiero orar por usted. Media iglesia le pasaba acá adelante. Y él oraba por todos. Y él un día me dijo, ya estoy cansado que siempre pasan los mismos y siempre están luchando con lo mismo y nada que salen de las luchas que tienen. El mismo adúltero viene todos los domingos, se para acá, llora y sigue adulterando. Y me dice, ay pastor, ore por mí que no puedo dejarla sin vergüenza, ¿sí? Por eso acá dice, ellos tenían que huir, quitar la religiosidad. Y quiero que pensemos eso en nosotros también.
Dios nos libre, no queremos nunca llegar a eso. La religiosidad va de la mano con el legalismo. Ponga reglas. Regla. Ore todos los días, 5 de la mañana, de 5 a 6, la palabra de Dios. Léala, estúdiela. Es una regla. ¿Sabe qué? No debe ser regla. Ojalá lo hagamos, pero de puro enamorado. Es la verdad, de puro enamorado. Qué rico vivir enamorado del Señor. ¿No le parece chévere? Alguien se puso bravo, ¿sí? Enamorado del Señor. Cuando uno está enamorado, uno hace sacrificios. Pero cuando uno no está enamorado, uno hace sacrificios. ¿O no? ¿Sí o no? Qué pereza. Imagínense, sí, tengo que ir a visitar a la novia. ¿Sí? ¿Dónde vive? No, lejos, en la 220. Tengo que ir a visitarla. Si no la visito, me pone brava. ¿Eso es enamorado? No, el enamorado dice, no, yo voy aquí. ¿Sí? Eso vive aquí cerquita. ¿Dónde? La 220. Eso llego rápido. Llego rápido, ¿sí? Un amigo me decía en Valledupar que él iba de Valledupar a Santa Marta a ver a la novia. ¿Cuántas horas hay de Valledupar a Santa Marta? Él dice que cuando iba, ese viaje se le hacía corto. Pero el viaje de regreso se me hacía largo. Cuando uno está enamorado del Señor, vive. Qué terrible vivir bajo reglas, ¿sí? No estoy hablando ahora que los reglamentos no sean buenos, hay que hacer normas y cosas, pero creo que uno cuando está enamorado va más allá de eso. Usted sabe que van a poner ahora en la norma, por ejemplo, que los hijos deben sostener a los padres cuando los padres no tienen una pensión digna, no tienen cómo, ¿sí? Escuché en la radio que se va a poner como una norma, que ya en otros países existe, que si el papá está totalmente abandonado, los hijos tienen que responder por ley. Y si son 3 hijos, pues entre los 3 sostienen al padre proporcionalmente de acuerdo a sus ingresos, a su capacidad económica. Pero es por ley. Y alguien decía, oiga, qué triste llegar a que sea ley. Tiene que ser por amor, mi viejo. Entre los 3 sostenemos al viejo, ¿cierto? Si yo fuera papá así, bueno, gracias a Dios uno va ahí ahorrando para la pensión. Pero, ¿qué tal uno no? Qué rico que los hijos velen por amor, no porque tocó. ¿Sí me explico? La religiosidad es algo espantoso. Y me detengo aquí porque una característica de nuestra iglesia ha sido huirle a eso. Y esta gente con su trasfondo estaba pegándose a esto. Y hay que quitar celos y amarguras también, porque era lo que ellos también estaban viviendo en medio de su dolor. Había peleas entre ellos, divisiones, había acepción de personas, el rico con el pobre. Todas este tipo de situaciones, Santiago está diciendo, quítela, quite todo esto. Y aquí yo quiero preguntar, ¿qué tendríamos que quitar nosotros? De pronto el mal genio. Hay gente que tiene un genio terrible, ¿sí? Y dicen, es que así soy porque mi padre era así, eso es genético, lo llevo en la sangre. ¿Dios no puede hacer milagros? ¿Sí o no? Sí, entonces tenemos que orar para que Dios de manera milagrosa quite eso de nuestra vida. Señor, quítalo. La pregunta es, ¿qué tiene que quitar en nosotros? ¿Pereza? ¿Tacañería? ¿Orgullo? Qué triste cuando uno tiene un problema y no lo sabe, ¿cierto? Hay gente que dice, yo no soy orgulloso, ¿qué le pasa? Para nada. ¿Orgullo? Y bravo menos, yo no soy bravo. Qué terrible tener un problema, tener un mal y no saberlo, como la enfermedad, sufrir una enfermedad y no saberlo. ¿Cómo puede uno saber que está sano? ¿Qué hace uno para asegurarse que realmente está sano? Porque sentirse bien no significa estar bien. ¿Qué hace uno normalmente? Se hace un chequeo periódico, ¿cierto? Una vez al año va, que le saquen sangre y pasa por todos los exámenes. Mientras más avanza en edad, más exámenes le toca, ¿cierto? Pero al final, qué dicha cuando le dicen, usted está bien. Usted sale feliz y comienza a comerte todo, ¿sí? Espiritualmente hay que hacerse los mismos chequeos. Y uno se chequea delante del Señor, en oración. Uno se chequea delante de los hermanos. Se expone a que otros le digan, corrígeme, dime, ayúdame. Tener mentores, tener compañeros de oración, personas a las cuales le doy el derecho a que me aprieten las clavijas. Todos debemos tener gente así. Gracias a Dios, si usted lo tiene. Gracias a Dios por las personas que me ha regalado en ese sentido. Pero todos tenemos que tener gente así. De lo contrario, vamos a pensar que ya quitamos todo. Si alguien piensa que ya quita todo, está en el cielo, ¿cierto? Ojo, porque en la vida siempre vamos a luchar quitando esto.
Siempre vamos a ir quitando, quitando, quitando. Y mañana debemos haber quitado y pasado hasta que llegue el día que estemos con el Señor, porque la obra del Señor es progresiva en nosotros, restaurando su imagen. Pero además de quitar, dice otro verbo que es recibir, poner. ¿Y qué hay que aceptar? Recibir o poner. ¿Qué? Con humildad hay que recibir, poner, ¿qué cosa? La palabra de Dios, dice, porque dice que ha sido sembrada en el corazón, o sea, ya la tenemos. Si yo tengo a Cristo, ya tengo la palabra sembrada, pero esa palabra sembrada tengo que permitir que siga echando raíces y que crezca. Si usted tiene una matica o alguna vez ha cultivado, sabe que hay que quitar las hojas secas, las piedras, echar agüita, echar abono para que crezca. Eso hay que hacer con la vida. Que la palabra de Dios siga echando raíces en nosotros para que esa palabra sea la voz que rija nuestra vida. En medio de las crisis surgen muchos consejeros. ¿No le ha pasado eso? Que todo el mundo le dice lo que debe hacer. ¿Sí o no? Si usted tiene un bebé, primerizo, dígame, esa experiencia de las más duras, ¿cierto? Primer hijo, y el hijo le sale un brote. Viene la suegra, le dice una cosa, viene la abuela, la otra cosa, viene el vecino, para ese brote es bueno tal cosa, mi hijito. Ese le traen todas las cremas habidas y por haber. ¿Sí le ha pasado? Me acuerdo cuando a mi hija le daban que los gases, y no le salía la mugre de los gases, no, que frótele con no sé qué, que aceitico, casi le quemo la panza con aceitico caliente, ¿cierto? De todo había que hacerle. Todo el mundo le da consejo, hasta que el pediatra nos dijo, no le haga caso a nadie, hágame caso a mí y punto. Aquí lo que quiero decirles, hagámosle caso a la palabra de Dios y punto. Y en medio de tantas voces, los que se creen sabios, en medio de tantas voces, escuchar la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué espacios tengo? ¿Qué momentos tengo para que la palabra de Dios sea la mayor influencia en mi vida? Un espacio es el domingo, que leemos la Biblia y queremos que sea expuesta con fidelidad, con claridad, con relevancia. Un espacio es ¿Qué otro espacio es en el que podemos estar expuestos a la palabra de Dios? Dígame. Los grupos de crecimiento. Es un espacio donde estamos expuestos a la palabra. ¿Qué otro? Mi tiempo de devoción con el Señor, que leo la palabra. Son momentos fundamentales, pero piense, si no leo la palabra, porque no tengo vida devocional, sino muy de vez en cuando. Si el domingo voy 2 veces al mes, y al grupo, cuando no está lloviendo, por ahí 1 o 2 veces al mes, ¿qué voz es la que más está teniendo influencia en nuestra vida? Por eso aquí el texto dice, quite todo lo malo, pero pongamos la palabra en nuestro corazón. Eso es para todos nosotros. Yo tengo que estar pensando cómo puedo exponerme a la palabra de Dios, a leerla, a estudiarla. ¿Sabe? Escuchando mensajes también, por internet, por radio, leyendo buenos libros, pero teniendo mucho cuidado, porque hay muchas cosas que parecen buenas y no lo son. Mucho de lo que se pasa en Enlace, por ejemplo, Canal Cristiano, perdóneme la expresión, pero es basura, no es verdad, no es bíblico, no es cierto. Están engañando a la gente. ¿Cómo saber que es verdad? Hay mucho billete falso. Hay que conocer el verdadero. Una vez escuché esa ilustración, no sé si será verdad o no, pero hablaban de que gente que manejaba dinero le estaban enseñando la variedad de billetes falsos y dijeron, lo mejor es enseñarle a conocer bien el billete verdadero, porque la modalidad de falso varía. Pero si conocen el verdadero van a poder distinguir si es verdadero o no. Y la verdad es que nos afanamos en la iglesia, nos preocupamos, nos esforzamos para que podamos conocer la palabra. Por eso hacemos escuelitas, por eso hacemos el taller que estamos haciendo ahorita de cómo estudiar la Biblia, mirar el contexto de la Escritura, todo eso es importante, en qué momento fue escrito, por qué. No se puede coger la Biblia como si fuera irresponsablemente decir esto, y esto es palabra de Dios para mí. Qué terrible y qué peligro cuando la gente dice, tengo una palabra de Dios para ti. Mira, acá dice, que no nos pase lo que le pasó a ese hombre, que cogió la Biblia y todo deprimido encontró, Judas fue y se ahorcó. Y dijo, no creo que Dios me esté diciendo eso. Dio la vuelta y encontró, ve tú y haz lo mismo. Digo, uy, no. Se preocupó más, dio la vuelta y encontró otro texto que dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Es una manera irresponsable de usar la Escritura, ¿sí? La Biblia no está hablando de tal cosa. Vea, uno no lo hace ni siquiera con ningún texto, ni con el periódico. Yo recuerdo mucho una vez cuando leí un periódico, un titular que decía, guerra en Ecuador. Dije, ¿qué?
Guerra en Ecuador. Me acerqué y decía, Juan Luis Guerra tendrá presentaciones en Ecuador, ¿sí? O sea, con ningún texto uno puede ser así. ¿Y por qué lo hacemos con la palabra de Dios? Como una receta de cocina, buscamos y a ver qué me va a decir Dios hoy, ¿sí? Y cojo el texto. Y lo peor es que, vea, yo abro acá, Lamentaciones 1:10, extendió su mano al enemigo. Uy, entonces, ¿qué hago? Justo estoy en un conflicto con mi esposa, extiendo, ella es mi enemigo, ¡pah! ¿Cierto? ¡Qué barbaridad! O sea, qué manera tan irresponsable de enfrentarse a la palabra de Dios. Hay que leer la Escritura de manera responsable, entendiendo cuál es el mensaje que el texto tiene para nosotros. Por eso cuando dice aquí, pon la palabra, es con mansedumbre, con humildad. Señor, enséñame. ¿Sabe? Siempre que nos exponemos a la palabra, nos va a bofetear. Triste el día que no nos abofetee, porque significa que somos perfectos. Tenemos que ser juiciosos con ella y entender qué es lo que la Biblia tiene para nosotros. Aquí el texto está diciendo a la gente que está sufriendo y que está en dolor, señores, quiten la amargura, quiten la ira, quiten la religiosidad, quiten el estar hablando mal de otros y pongan la palabra, oigan la palabra, que la palabra abunde en su corazón para que disfruten la plena salvación en Cristo Jesús y no vivan frustrados con su cristianismo. ¿Sí nos damos cuenta? La pregunta es, ¿cómo vivimos nosotros? ¿Cómo vivimos? ¿Tenemos espacios para exponernos a la palabra de Dios? Tenemos que ser juiciosos al entender el texto y compartir entre nosotros buenos libros, porque hay hasta autores reconocidos que no son buenos, que hablan barbaridades y están extraviando al pueblo de Dios. Acepten con humildad la palabra de Dios que ha sido sembrada en sus corazones. Le pongo algunas preguntas para reflexionar y quiero que piensen en ellas. La primera pregunta es, ¿experimenta la salvación plena en Cristo Jesús? Esa salvación plena de la cual aún en medio de la situación difícil puedo decir, gracias Señor, porque tú estás conmigo. Si tú estás conmigo, el salmista dice, fuera de ti nada deseo en esta tierra. ¿Qué le está costando más trabajo quitar de su vida? ¿Qué es lo que más le cuesta? El orgullo, la hipersensibilidad, que no se le puede decir nada porque se enoja, el mal genio, la tacañería, la falta de perdón. Y por último, ¿qué está haciendo para que la palabra de Dios siga siendo la mayor influencia en usted? ¿Qué está haciendo para que la palabra de Dios siga siendo la mayor influencia en usted? ¿Qué estamos haciendo? Que el Señor nos ayude a entender esto, porque de esa manera la vida cambia, el matrimonio cambia, la actitud frente al trabajo, la actitud frente a los demás cambia. De lo contrario, seguimos viviendo remendados y parchados, tratando de poner palabra de Dios cuando no hemos quitado. Cristo murió en la cruz para que disfrutemos una salvación plena, total. Acompáñenme a orar, vamos a orar. Señor, gracias porque tú moriste en la cruz para que vivamos libres, vivir en libertad, pero que nuestra libertad no sea no dé motivo para caer, ni a nosotros ni a otros, sino vivir en la plena libertad del Evangelio. Señor, ayúdanos a entender que tenemos que quitar del corazón. Señor, quita de nosotros todo aquello que nos perturba y no nos deja avanzar con tu palabra. Y pon tu palabra, Señor, que podamos ser personas que nos exponemos a tu palabra vez tras vez, para que ella siga metiéndose en nosotros. Señor, líbranos de la soberbia de pensar que ya conocemos lo suficiente de la palabra. Señor, necesitamos cada día más. Qué poco te conocemos, Jesús. Perdónanos, queremos conocerte más. Te rogamos aquí, Señor, y yo te ruego que tú pongas tu mano sobre cada uno de nosotros y permitas que en nosotros haya esa actitud de quitar aquello que hace daño y de poner tu palabra para que tu palabra nos permita vivir esa salvación plena en Cristo Jesús. No arrastrando cosas del pasado, ni tampoco esclavos del presente, sino libres, Señor, de todo ello, gozándonos el presente, con el gozo también puesto en lo que viviremos contigo. Señor, bendícenos con tu palabra, llénanos de ti, nos humillamos delante de ti,
nos entregamos a ti nuevamente, Señor, una y otra vez. En tus manos estamos. Amén.